¿Cómo les va? Muy buenos días, 11 de la mañana y 30 segundos, muy puntuales, con mucho frío, estamos empezando. Primero, saludos y después enseguida la nota con el diputado Leiva, hombre de Unión por la Patria. María Caferata, ¿cómo le va en 10 segundos? Títulos importantes que usted siempre tiene mucha síntesis. A ver, Caferata. Hola, diga. Pato, ¿cómo estás? Solamente 2 títulos. Mañana vamos a tener dictamen por el Fondo Nacional de Incentivo Docente y es probable, después lo conversamos, que el miércoles haya dictamen finalmente para ley bases. No sé si paquete fiscal, pero se están destrabando algunas negociaciones. ¿En el Senado? En el Senado. Bueno, enseguida le preguntamos al diputado Leiva, pero antes, Martín Di Natale. ¿Cómo le va, Di Natale? Hola, Pato. Mary, ¿cómo estás? Bueno, agenda educativa, como dijo María, y por otro lado, en diputados también sigue la agenda de seguridad. Va a haber reuniones de comisión por el proyecto de ley antimafia y proyectos que tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico que plantea o que propuso la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. De todo esto vamos a estar hablando también, Pato, aquí en DTV. Bueno, muy bien, y nosotros lo saludamos al hombre de la provincia del Chaco, el diputado Leiva. Diputado, ¿nos escucha? ¿Cómo le va? Buenos días. Ahí estamos. Diputado, ¿qué tal? Buenos días. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo están ustedes? Bien, acá bien, con bien. Frío, seguramente como ocurre en la mayor parte del país, pero bueno, sí, también con todas las ganas de trabajar, de seguir poniendo en el hombro al país en esta situación difícil que vivimos, pero que de la verdad que yo no tengo ninguna duda que más tarde o más temprano vamos a salir. Este es un país maravilloso, que tiene gente dispuesta a poner el hombro y que más allá de que hoy contamos con un gobierno que hace todo lo posible para que nos vaya mal, la mayoría del pueblo argentino es gente de trabajo, de esfuerzo, de perseverancia y que, bueno, como suele ocurrir siempre, otorga un crédito a determinada fuerza política y cuando no está a la altura de las circunstancias, ese mismo pueblo es el que corrige esos errores. Diputado, hablando de eso, una consulta, porque la verdad que hacía mucho tiempo que en el Congreso no se daba algún intento, como se concretó ahora, de unidad entre peronistas y radicales. Pero cuando se discute la cuestión previsional hay coincidencias y también hubo coincidencias en el tema universitario. Esto es, que el peronismo acompañara al radicalismo en el tema presupuesto universitario y que el radicalismo acompañara al peronismo en el tema fondo de incentivo docente. La pregunta es esta. Digo, ¿esto es un encuentro circunstancial o esto puede ser el comienzo de una asociación de la UCR y el PJ o Unión por la Patria más duradera, diputado? Bueno, yo creo que hay temas que trascienden a las fuerzas políticas y por eso en esta cuestión, que la verdad que es muy sensible, hemos coincidido, pero yo sería injusto no reconocer también la participación de hombres y mujeres del socialismo, de fuerzas provinciales, de la coalición cívica, porque terminamos siendo 152 los diputados que votamos por estas iniciativas. La verdad que un número más que importante, lo que pone de manifiesto también que cuando hay temas que llaman la atención y que son justos y que requiere de la madurez política, y bueno, nos ponemos de acuerdo. Eso fue lo que se manifestó en la última sesión. Después, si será duradero o no, las circunstancias, los temas lo irán marcando, pero yo quiero quedarme con lo positivo que fue esta última sesión, donde verdaderamente creo que el oficialismo, si toma nota de esto, debe pensar seriamente su estrategia parlamentaria, debe pensar seriamente en corregir el rumbo que está llevando en la acción de gobierno, y si no lo hace, se va a encontrar con situaciones como esto seguramente en muchas oportunidades, más allá de que eso no implica un acuerdo político electoral, ni mucho menos. Sí implica entender que hay fuerzas que vienen del campo nacional y popular, que cuando se tratan temas que son sensibles
para aquellos que representamos, y bueno, no cuesta mucho ponernos de acuerdo. Diputado, una consulta. Obviamente que el gobierno tiene inconvenientes, pero siempre se indica que una fortaleza del gobierno es lo que está enfrente, que está como muy desordenado y desacomodado. Un ejemplo es lo que pasa en el PRO, ¿no? Donde se están matando Bullrich, Patricia con Mauricio Macri. Hay problemas en la provincia de Buenos Aires, lo que uno ve todos los días. Pero dígame, ¿en el peronismo hay algún jefe o no hay jefe en el peronismo? Bueno, en el peronismo... ¿O el jefe de Leiva? ¿Quién es? A ver. ¿Perdón? ¿O el jefe que tiene Leiva, por lo menos? No, yo soy de los que siempre apuesto a la construcción, soy de los que creo en que más allá de los nombres y los hombres, siempre está por sobre todo nosotros el movimiento, y no tengo la menor duda que nuestro movimiento se va a ir encauzando, y ya sea por voluntad de la gente o porque logremos el consenso entre los dirigentes, habremos de presentar de cara al próximo año una propuesta que sea clara, que sea precisa y que vuelva a enamorar a la sociedad en su conjunto. Hoy negar la incidencia que tienen nuestros gobernadores o que tiene Cristina Fernández de Kirchner sería necio, pero también no deja de ser cierto que el peronismo siempre ha sido capaz de generar nuevos cuadros, ha sido capaz de levantarse de situaciones que parecían ya imposibles de hacerlo, y en esto no va a ser la excepción. Estoy convencido de que, bueno, se vienen manteniendo acciones a lo largo y a lo ancho de nuestro país, a veces con diferentes matices, otras con diferencias, pero de lo que estoy seguro es que llegado el momento habremos de confluir en una propuesta que sintetice las aspiraciones del pueblo de la nación argentina, porque el peronismo a lo largo de su historia fue llamado para estar a la altura de los tiempos que se viven, y en esta oportunidad no va a ser la excepción. Le pregunto, a ver, recién decía nuestra compañera María Caferata que posiblemente esta semana haya dictamen para la ley bases en el Senado, falta todavía una semana para el tratamiento, después depende de cómo se vote, eso va a venir otra vez a diputados. ¿Han hablado ustedes en el bloque de Unión por la Patria de lo que pasaría eventualmente cuando el proyecto vuelva acá o no? No, todavía no. Mañana hay una reunión de bloque. En lo personal no sé si me van a dar los tiempos para estar, pero seguramente se va a comenzar a hablar, más allá de que nosotros tenemos una posición muy clara. Creo que eso también es determinante a la hora de determinadas leyes, de determinados artículos, porque nuestra base es más que importante, y cualquier división del oficialismo con el PRO, con el radicalismo, empieza a poner mucha tensión en lo que quisiera avanzar el oficialismo, básicamente para garantizarse el quórum, que es lo que se necesita para poder trabajar en los proyectos que eventualmente puedan tener. Nosotros hemos sido muy claros desde el principio, nos oponemos total y contundentemente a esto, no porque sea una cuestión caprichosa ni de oponernos porque nos gusta oponernos. La verdad que esto lo único que persigue es generar más desigualdad, menos federalismo, condicionar a las provincias, a los trabajadores, a los empresarios, a los industriales. Seguramente esto lo que va a servir es para que el presidente siga viajando al exterior sin ton ni son para autoalabarse y decir que es uno de los presidentes más influyentes del mundo, cuando no conoce la realidad del interior de la provincia, no conoce la realidad del interior de la provincia de Buenos Aires. Muy bien. Así que son cuestiones que seguramente nosotros como fuerza política, como bloque, habremos de poner mucho énfasis, mucha fuerza, y bueno, y serán ellos los responsables de avanzar, si le dan los números, en lo que ellos crean oportuno para esta ley.
Muy bien, caballero, muchas gracias, diputado Leiva, diputado por el Chaco. Buen día y hasta cualquier momento. Chau, Muchísimas gracias a usted y como siempre a disposición. Así que seguramente en algún momento estaremos nuevamente en el piso. Hoy lo hacemos desde acá, desde el Chaco, del interior de la provincia. Soy del interior, como sigo siempre. Así que desde General San Martín, un abrazo grande. Ahí estamos, Bueno, el diputado Leiva, chau. María Caferata. Bueno, María, es bueno esto, el dato de que esta semana podría haber dictamen, ¿no? En el Senado. Sí, ese es el objetivo del oficialismo, que sabemos que ya venimos por la tercera semana en la cual el gobierno nacional quiere dictaminar y no lo logra, pero de parte de algunos de los senadores de la oposición, de los cuales depende que haya o no dictamen, estamos hablando de el trío radical Martín Lustó, Maximiliano Abad, Pablo Blanco, el enterriano Edgardo Cuader, Lucila Krexel, da la sensación, mira, el viernes a la noche llegó el primer borrador con los pedidos de modificación que habían hecho algunos de los senadores y el gobierno dijo, bueno, hasta acá estamos dispuestos a dar. El fin de semana estuvieron analizando esas modificaciones. ¿Ahí está metido el paquete fiscal o no? Vamos por partes, porque en el paquete fiscal tenemos un problema bastante grande que tiene que ver con ganancias. En lo que respecta a ley bases, se introdujeron algunas modificaciones y te aparecen que muchos de estos senadores opositores te dicen, bueno, nos dieron lo que queríamos, que era tener algo escrito, sobre lo cual leer y dar nuestras devoluciones, y es probable que miércoles o jueves firmemos dictamen con disidencias. Hay ahí como una voluntad, al menos de los que hasta ahora venían bastante resistiendo, para firmar el dictamen, decir, bueno, lo que nosotros estamos pidiendo nos lo dieron, hay que modificar algunas cosas todavía, es probable que podamos avanzar con un dictamen. Ahora, Pato, dictamen no tiene nada que ver con que esté el número en el recinto, porque todavía hay muchas objeciones y muchas de las cosas que le dio el gobierno no son las que estaban pidiendo de parte de la oposición. Ahora, paquete fiscal es una incógnita porque el reclamo... Mucho más complicado me parece que está. Sí, porque no está ganancias, la modificación de ganancias. Acá había un reclamo de los sectores patagónicos que te decían, nosotros queremos que por zona desfavorable a la Patagonia se le suba el mínimo imponible un 22% en comparación al resto del país. Recordemos que la modificación de ganancias que propone el gobierno nacional es subir el piso a 1,8 millones de pesos. Claro. Lo que piden los patagónicos es aumentarlo un 22% porque argumentan que como las condiciones de vida son más caras, los sueldos son más altos, entonces hay más trabajadores, particularmente los petroleros, que van a pasar a pagar este impuesto. Ahora, el gobierno nacional, que sin embargo hace 2 semanas parecía que lo iba a conceder, definió que no, que ganancias no se toca, ellos necesitan que sea eso. Entonces ahí la oposición va a tener que tomar una decisión. 2 cosas. El objetivo de voltearlo en el Senado ya está y el número lo tienen. Ahora, van a firmar el dictamen con objeciones, o sea, con disidencias, teniendo en cuenta que lo más importante no está, y me parece que está muy difícil. Lo más probable es que no firmen ese dictamen. Bueno, Di Natale, usted habló de los proyectos sobre seguridad. Sí, bueno, ¿van a tratarse igual eso? ¿Cómo es el tema? Está la agenda de esta semana, hay reunión de comisión entre hoy, mañana. La intención es avanzar cuanto antes. Ya han pasado referentes de diferentes sectores. Estuvo la semana pasada el gobernador de Santa Fe, Puyaro, y el ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe. Este es un tema que está impulsando fuertemente el gobierno nacional a través de Patricia Bullrich, como decíamos hace un ratito. Se empezó a debatir en comisiones. La idea es avanzar cuanto antes. Es un proyecto de ley antimafia muy completo. Lo que busca es aumentar penas, sobre todo en toda la cadena de lo que es una banda narcocriminal y por supuesto todo lo que tiene que ver con el régimen de procesamiento de los narcotraficantes. Hacia eso apunta este debate en comisiones. Buscan básicamente avanzar con este tema, que es el tema, junto con educación, los 2 temas centrales de esta semana en la agenda legislativa en la Cámara de Diputados. Te pregunto, ¿ahí cómo está el bloque Hacemos? Digo, para no entrar en territorio de lo que es Unión por la Patria. Digo, ¿qué dice Pichetto? ¿Qué dice el socialismo? ¿Qué dice Margarita Stolbizer? ¿Acompañan? Digo, en líneas generales acompañan. Hay ciertos puntos que tienen objeciones, por supuesto, pero en líneas generales están acompañando. Hay apoyo también del PRO, del radicalismo.
Hay en general un consenso muy fuerte. Habrá que ver después en el detalle del proyecto en particular. Uno de los puntos que me parece que genera mayor fricción es el tema del registro de ADN de incorporar a delitos de violencia sexual y aumentar también a otros delitos este registro de ADN, porque es un tema que se debatió mucho la semana pasada, va a seguir debatiéndose esta semana de comisión y me parece que es uno de los temas que mayor rispidez se genera, ¿no? Pero volviendo a lo que decía María, el tema de ley bases, da la impresión de que esta semana es una semana clave, por supuesto, para sacar dictamen de la ley bases en el Senado. Hay un tema importante ahí también, Pato, que es una pregunta. Rolandi. Claro, eso te iba a preguntar. Porque digo, con los cambios... Claro, cuando hay tanta versión en torno a Pose, digo, bueno, ¿quién se encarga de esa negociación? Porque lo que te decían, ella mencionaba a la senadora Crexel y tantos otros que decían, bueno, el propio Lustó. Bueno, yo tengo un montón de reclamos. ¿Quién me responde por estos reclamos? ¿Es Rolandi en ese Franco sentido? Sigue siendo la voz central en todo esto, junto con Villarruel, ¿no? Que se puso al frente también de las negociaciones, pero hay que ver, y esta es la pregunta, sin información aún, porque es muy temprano todavía para ver qué es lo que va a pasar con la situación de Pose, después de que la semana pasada quedó bastante golpeado el jefe de gabinete, el propio presidente de la Nación no dio un respaldo claro y conciso frente al... Incluso dijo que todos los ministros están a disposición y están bajo la lupa después de lo que va a ser la ley bases. Con lo cual, la situación de Rolandi, que es el segundo de Pose en la jefatura de gabinete y que venía junto con Guillermo Franco llevando adelante las negociaciones, bueno, queda también bajo una mirada fuerte del propio presidente de la Nación. ¿Vos qué decís, Caferata? No, aparte Rolandi había quedado un poco golpeado la semana pasada porque lo acusan de que el motivo por el cual no se había logrado dictaminar el miércoles, recordemos que el propio Bartolomé Abdala, senador de Libertad Avanza, el presidente provisional del Senado, arrancó ese plenario de comisión diciendo hoy dictaminamos, y pasaron varias horas y en el medio se dieron cuenta que no tenían las firmas y acusan a Rolandi de no haber distribuido el borrador con las modificaciones antes y no haber evitado el enojo de los senadores que llevó a que no se pudiera dictaminar ese día. Ahora, es cierto que Rolandi está haciendo el trabajo que probablemente debería haber hecho el mismo Pose. Claro. Ahí hay una de las críticas que se le hace a Pose, aparte que el mayor cuestionamiento tiene que ver el día que se aumentaron los sueldos de los trabajadores del Estado y particularmente los funcionarios políticos, tiene que ver con un rol que Pose no está ocupando, con la negociación política que está recayendo en manos de Rolandi. Vos lo que tenés un problema en el gobierno que denuncian de todos los sectores de la oposición es que hay interlocutores que dicen cosas distintas. Los senadores se quejan que una cosa dice Francos y después otra cosa dice Rolandi, que no saben qué exactamente es la oferta. María, me parece que además hay otro problema, no es que solo que dicen cosas distintas, sino que tampoco a veces esos pueden garantizar que lo que se acuerda va a ser palabra sagrada. Porque vos fíjate, puede ser que el jefe de gabinete delegue en Rolandi porque no le gusta el cómodo, pero el tema es que vos tenés un jefe de gabinete muy desempoderado. Ese es el otro problema, que obviamente eso cae sobre la figura de Rolandi, ¿no? Por eso fue clave que llegara el borrador. Es decir, por eso fue clave que apareciera en los WhatsApp de los senadores una contraoferta concreta, material que puedan leer y decir, bueno, estamos trabajando sobre algo y no sobre dimes y diretes. Puede no gustarte la contraoferta, pero hay una oferta concreta, quiero decir. Ahora, y perdóname, para el gobierno, ¿no se puede reiterar el fantasma de enero? Fue cuando el gobierno dijo, volvemos a comisión, porque digo, ¿qué pasa si ellos te dicen, mira, yo te voy a acompañar, te voy a votar en general, pero pues en particular, yo no te sostengo el RIGI y no te sostengo la reforma fiscal? ¿Y para qué querés la ley base? Bueno, de esto se habló, se discutió en la reunión de gabinete del jueves pasado, donde Patricia Bullrich dijo que, por ejemplo, si no se lograba un dictamen esta semana y no había algún avance en el Senado, habló de la posibilidad de avanzar con el tema RIGI por decreto y con el tema monotributo también por decreto. A esto
le planteó tanto Caputo como el secretario legal y técnica, Herrera Bravo, que va a tener una objeción muy fuerte a nivel judicial si se avanza por decreto. Sin ir más lejos, la reforma laboral que se avanzó por decreto está frenada en la justicia. Y Caputo agregó a esto que qué inversor podría venir a la Argentina, hablando del tema de promoción de inversiones del programa RIGI, qué inversor podría venir a desembolsar 200 millones de dólares o más en un sistema que está sostenido por algo tan endeble como puede ser un decreto. Eso fue Caputo, muy racional parece lo de Caputo frente a algo más voluntarista de Bullrich. Eso fue la reunión de gabinete del jueves pasado. Así que este es un poco el clima que se está viviendo hoy en el gobierno y la presión que hay fuerte sobre el Senado para que se emita dictamen cuanto antes. Y a partir de ahí se tiene que fijar una fecha de sesión, ¿no? Claro, pero ¿qué es lo que va a aprobar el Senado? Tengo enormes dudas yo por eso, ¿no? Si llegan a dictaminar esta semana, es probable que 6 o 7 de junio se vaya a marcar la sesión. No estamos anticipando porque primero hay que ver que esté el dictamen. Y vos hablabas del clima que se veía en enero. Y realmente es el mismo clima previo a la caída y la devuelta a comisión de ese primer proyecto original. Donde no estaba claro quién te acompaña en este proyecto, en este artículo, quién no, ¿no? Claro. Acá vos tenés la situación que incluso cuando te pones a mirar cuáles son los artículos más objetados, son los que se cayeron en el recinto que derivaron que se cayera la ley. Claro. El caso de las facultades delegadas. Uno de los cuestionamientos tiene que ver con la reforma del Estado que faculta al Ejecutivo a intervenir e incluso a eliminar muchos organismos públicos. De momento las negociaciones están en ampliar el listado de excepciones que imposibilitarían que el Ejecutivo pudiera eliminar esos organismos. Ahora, puede hacer cualquier otra cosa más que no sea eliminarlos, puede vaciarlos de funciones. Entonces hay muchos senadores ahí que están planeando votarlo en contra. Tenés que incluso con 33 votos en contra de Unión por la Patria, le sumás 4 votos más, que es probable que estén, se te cae el capítulo de facultades delegadas, que fue lo que motorizó la caída de la ley bases en febrero. Y una cosa más. Y privatizaciones. Privatizaciones es otro de los capítulos que pueden caerse. Entonces, de vuelta, son los dos grandes protagonistas que llevaron a que la ley fracasara en enero. Y estamos viendo la misma situación con preparativos muy desorganizados. Y junto con eso, María, digo, otra cosa muy sensible como es el RIGI. Si te tocan el RIGI o te tocan el tema de ganancias, ¿cómo haces con ganancias? Bueno, ya hicieron modificaciones. Claro, ¿no? pero digo, si no te aceptan eso que vos decías, subamos las provincias patagónicas que piden un 22% más de ganancias, que te llevaría más o menos a 2.200.000. Para solteros hoy es 1.800.000. Un régimen especial. Sí. Claro, digo, si te votan en contra de eso, ¿con qué herramienta se queda el gobierno para recaudar? No, claro. Bueno, ahí tenés dos cosas. Ellos, por un lado, los más optimistas creen que los votos que se pierdan por zona sur van a ser equilibrados con los de voto de zona norte de Unión por la Patria. Unión por la Patria hoy por hoy te dice no, eso no va a pasar, no vamos a romper. O sea, que haya más voto tucumano. Exacto. No solamente tucumanos, sino Santiago del Estero, varios que hasta ahora no estaban votando con el gobierno. Ahora, si eso no llega a pasar, el objetivo del gobierno es restituir la versión original del proyecto en diputados. Y esos números sí están. Entonces, a menos que la oposición busque de alguna manera conseguir 48 senadores, es decir, los 2/3 del recinto, para blindar esa modificación, está bien, puede por ahí caerse en el Senado, pero el diputado es terminar confirmando la versión original del proyecto. Entonces, es muy delicado y por ahí por eso no termina habiendo dictamen de paquete fiscal, porque los senadores son conscientes que si no tienen los 2/3, voten en contra, no va a cambiar absolutamente nada. Bueno, en un ratito estamos hablando de todo lo que viene en materia previsional, que es una cuestión también absolutamente sensible. Recordamos que ya el presidente habló de veto, me parece que se refería a la cuestión previsional y a la cuestión educativa, y hablamos también de todo lo que tiene que ver con la cuestión seguridad. ¿Y de qué habla? Habla Di Natale del plan anticasta. Todo esto en un ratito, ya venimos.
En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Prevenir dengue, zika y chikungunya. Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5.
Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Bueno, exactamente la hora 11 de la mañana con 32 minutos. Estamos con Caferata, estamos con Martín Di Natale y vamos a estar enseguida con todo lo que está pasando con el tema previsional, que atención, es un tema muy sensible, donde desde la primera vez, ¿cómo, señor? Placas a Di Natale primero, bueno, en un ratito estamos con María, pero primero las placas de Di Natale. Yo lo que les recuerdo en el tema previsional es que ya hay reclamos desde que comenzó la gestión de el gobierno de Javier Milei por parte, por ejemplo, de Margarita Stolbizer, del socialismo, que siempre se opusieron a lo que perdió el sector pasivo en el primer mes del año. Así que de eso nos vamos a estar ocupando en un ratito. Pero primero, entonces, las placas del señor Di Natale. A ver. Bueno, Pato, ¿vos te acordás que cuando Javier Milei presentó su primer discurso en el Congreso Nacional, abriendo las sesiones ordinarias el 1 de marzo, habló de un paquete de leyes anticasta que era la segunda etapa de reformas que iba a avanzar después de la ley base, el paquete fiscal, y este paquete de leyes anticasta ya está preparado en el Gobierno Nacional, ya tiene el visto bueno de varios ministerios que se involucraron en este tema. Por supuesto está en la Jefatura de Gabinete y en la Secretaría Legal y Técnica revisión, pero es el próximo tema que va a venir al Congreso, el próximo tema fuerte de debate, una vez que se apruebe la ley base en el Senado de la Nación y eventualmente pase por diputados si es que hay modificaciones. Pero este tema en cualquier momento llega aquí a la Cámara de Diputados y al Senado, porque va a ser un paquete en diferentes proyectos de ley. Y ahora vamos a ver algunos detalles concretos de lo que tiene que ver con el paquete de leyes anticasta. En primer lugar, lo que se plantea es la eliminación, ahí vemos en placas, de jubilaciones de privilegio para el presidente y vice. Esto obviamente no puede ser retroactivo. Recordemos que Milei... Eso es por los 7 millones más o menos que están cobrando ahora los presidentes. Exactamente. El caso de Cristina Kirchner, 14 millones porque cobra se le suma lo de la pensión. Néstor Kirchner. Exactamente. Pero bueno, el presidente Milei fue muy crítico, sobre todo de lo que cobra la ex presidenta Cristina Kirchner, pero naturalmente este proyecto no puede ser retroactivo, con lo cual se plantea hacia adelante, pero la idea es dar un gesto de que en el futuro los presidentes y vice no van a cobrar jubilaciones de privilegio. El otro tema que tiene que ver con este paquete anticasta es apunta a los sindicatos, a los gremios, que es otro de los sectores que el gobierno nacional también tiene en la mira como parte de la denominada casta, y ahí se plantea como uno de los temas centrales la obligación de los sindicatos de elegir autoridades cada 4 años sin posibilidad de reelección. ¿Sin posibilidad de reelección esto? Y bueno, esto es porque raro, hay ¿no? gremios, hay sindicalistas que están hace más de 30 años. Sí, 40, sí. 40 años, exactamente. Pero digo, viste, la reelección serían 8 años, que es lo que te permite el poder político, por ejemplo, ¿no? Por supuesto. Sería como una discriminación, digo, un diputado puede, un senador puede, un presidente, un gobernador, un intendente, que no puede el sindicato, es como una discriminación excesiva, me parece, ¿no? Claro, pero bueno. Pero bueno, esto forma parte de una batalla fuerte que está teniendo el gobierno nacional con los gremios. Recordemos, Pato, que recientemente cuando se debatía la ley de bases también se buscaba incorporar el tema, y con la reforma laboral también, el tema de la eliminación del aporte solidario. Sí, claro. ¿no? Cuestión que finalmente terciaron y ganó la pulsada a los gremios. Sí. Pero bueno,
Puede haber novedades ahí, Sí, porque sí. en las modificaciones que aparecieron el viernes en el borrador, Sí. no se animaron a lo que No. le pedía el radicalismo, que era eliminar la obligatoriedad de las cuotas, pero sí las van a empezar a limitar. Bueno, y la pues. propuesta del gobierno es, bueno, que haya un consentimiento previo, que son empezar lentamente a modificaciones Claro. a la caja de los sindicatos, que va a hacer mucho ruido Lo que seguramente la entendí es, CGT. no va a ser obligatorio, pero vos como trabajador vas a tener la posibilidad de decir que no aportás, creo. Ellos lo que se está dicen discutiendo, es, hoy lo que aparece en el borrador Sí. es que te va a exigir un consentimiento previo. Ahí no se termina de entender Exacto, bueno, mucho claro. si es yo te doy mi consentimiento para hacer Que esta me cuota descuentes o no. y eso implica que yo puedo rechazarlo o no. Hay que ver en la letra chiquita que aparece en el dictamen, pero están buscando mecanismos para limitar sin decir abiertamente que deja de ser obligatorio. Es una caja tremenda para los gremios. Los gremios tienen un argumento que no es la verdad, no es una argumentación banal o azarosa. Ellos te dicen, bueno, parte de lo que cobro es las gestiones que hacemos para pelear los salarios, te dicen, por ejemplo. Claro, bueno. O soy el responsable de un gremio que en un montón de cuestiones te da atención y te da una defensoría legal. No es una cuestión, la verdad que tampoco menor, me parece. Claro. Pero bueno. Pero bueno, con este proyecto de ley que se busca de alguna manera eliminar la obligación de los sindicatos de ir a elecciones obligatorias y sin posibilidad de reelección, también es una fuerte intromisión del gobierno en la vida de los sindicatos que seguramente va a generar mucha polémica. El otro tema que plantea el paquete de leyes anticasta es la imposibilidad de que puedan presentarse a elecciones nacionales los ciudadanos Ficha que limpia, hayan sido es esto, ¿no? condenados en segunda instancia por corrupción. Ficha limpia, más o menos. Exactamente. Esto también apunta a aquellos, sobre todo desde el gobierno de Milei, al kirchnerismo por aquellos funcionarios o exfuncionarios o actuales ciudadanos que estén con algún cargo y que tengan causas de corrupción. Otro de los puntos... Esto básicamente es una complicación para Cristina, me parece, ¿no? Y sí, apunta a Cristina Kirchner, claro. claramente. ¿No? Sí. Con este proyecto de ley, si eventualmente es aprobado, Cristina Kirchner no podría ser candidata a nada. Claro. Digamos, ¿no? La eliminación del financiamiento público para partidos políticos. Este es otro de los puntos. Ahí vamos con la siguiente placa. La eliminación, ahí está, del financiamiento público para partidos políticos. Este también es un tema polémico. Re polémico. Que seguramente va a generar mucho debate porque esta posibilidad incluye una modificación muy fuerte de la ley de partidos políticos. Es que lo que ¿no? pasa es que el financiamiento generalmente es un financiamiento o de un mecenas o del sector privado, de las empresas. ¿Y qué mecenas o qué sector privado va a financiar un partido que defienda los intereses, si querés, de los trabajadores, que no tenga una mirada capitalista, que es absolutamente en desventaja? Digo, Claro. hoy el Frente de Izquierda, o si querés parte del peronismo o algún partido socialista, quedan absolutamente pendientes de que aparezca algún financista. Bueno, ese fue el espíritu original Claro. de la ley de partidos políticos, donde hay un financiamiento básico para todos los partidos por igual, y a partir de ahí, cada partido político puede buscar sus aportantes en forma paralela a lo que le aporta por cada voto que obtiene un partido político. Bueno, con esta iniciativa se eliminaría ese financiamiento y quedarían todos los partidos políticos sin el sustento del Estado. Esto también va a generar mucha polémica si entra en discusión y en un proyecto de ley concreto. El otro punto, el descuento del día de paro para los trabajadores del Estado, es otro de los temas que incluye el paquete anticasta. Este es un tema también muy polémico porque ahí sí se pone en juego también la interpretación de la Constitución Nacional de que un trabajador tiene derecho a protestar o a ir a un paro, y en el caso concreto, si se le descuenta un día por el paro a un trabajador del Estado, se puede generar una fuerte polémica alrededor de esto. Se vio en los últimos días, el gobierno nacional, ¿te acordás que avanzó con una idea de
descontar el día de paro para los trabajadores del Estado en el último paro. Sí. No sabemos si a ciencia cierta si se puso en práctica. Pero esto. perdóname, a los docentes Se verán de los Capital... recibos de sueldo del mes que viene. A los docentes de Claro. Capital Claro. les descontaban cuando paraban acá en la gestión de... Aparte los privados, las patronales, la Claro, mayoría descuenta. pero digo, me acuerdo que en la gestión de la reta era que había descuentos. Sí. Sí, me acuerdo. Bueno, otro de los puntos... ¿Qué es eso de Telam? Aparece Telam ahí. ¿Es sí. oficializar el cierre? Bueno, sería? es oficializar de alguna manera por medio de una ley, sería este proyecto. Hoy recordemos que Telam está casi totalmente afuera de actividad, está cerrada, paralizada totalmente. Ahí se ha llamado a retiro voluntario de los trabajadores, se va a empezar con un programa de despidos. Bueno, habrá que ver si esto se concreta a través de un proyecto de ley, que sería el cierre definitivo de la agencia por medio de una ley, ¿no? Bueno, y lo que viene es interesantísimo. A ver, Di Natale, a ver, porque Penalizar la verdad por ley. es duro, pero a ver... Bueno, este es un tema que pidió concretamente Milei. Claro. Y es un tema que lo planteó en la campaña también, que es que se penalizaría al presidente, al ministro de Economía, al presidente del Banco Central, a diputados y senadores que aprueben cualquier tipo de instrumento legal en el presupuesto que contemple financiar el déficit fiscal con emisión monetaria. Esto se vio durante muchísimos años, de que el déficit se cubría con la maquinita. Bueno, Está, pero digo, acá el problema, yo coincido con eso en que la verdad, acá la pelea por el desequilibrio fiscal ha sido un drama y gastábamos más de lo que ingresaba. Pero que por ley vos no puedas emitir, digo, es más o menos como quitarte la tarjeta de crédito si vos sos un jefe de familia y tenés una coyuntura económica por la cual no tenés ingresos, pero tus hijos tienen que comer. Digo, que vos gastes con la tarjeta de crédito, te estás endeudando. Digo, acá que vos emitas una vez o dos veces y después veo porque lo voy a poder subsanar. Yo sé que la verdad la mala praxis ha sido muy común en la Argentina, pero censurarte la posibilidad de la emisión para atender una crisis, no, es un tema discutible, me parece. Aparte es es discutible. la limitación de una herramienta que en todo caso tiene el Poder Ejecutivo y que tiene la libertad para aplicar o no Exactamente, aplicarla. claro. Me parece Claro. ahí en ese sentido que... Digo, cortarte las manos cuando vos tenés que tener una coyuntura. Sí, Estás en tiempo de guerra. En guerra ha habido emisiones permanentemente. Después habrá que ver cómo lo negociás, ¿no? Pero digo, es raro. Sí. Es casi una dolarización con la legislación. Bueno, pero forma parte de esta idea de motosierra también que plantea el gobierno nacional. Recordemos, ya se recortó casi un 7% del PBI. Es muchísimo, mucho más de lo que se había previsto y mucho más de lo que había previsto el Fondo Monetario Internacional también. Sí. Y con este planteo, este proyecto de ley que podría enviar el gobierno al Congreso dentro de este paquete de leyes anticasta, lo que busca Milei es confirmar por ley esta idea de que no haya más maquinita ni emisión monetaria para cubrir déficit ¿Quién es fiscal. el alma? ¿De quién viene a defender este proyecto? ¿Acá el jefe de gabinete, Guillermo Franco? ¿Quién es el alma de estas leyes? Buena pregunta, Pato, porque me parece que esto tiene que ver con ideas que le presentó también al presidente Sturzenegger. Y ojo con esto, porque Sturzenegger es uno de los funcionarios estrellas que está en condiciones de obtener un nuevo ministerio, tal como lo dijo el propio presidente de la Nación. Te cuento un dato. Dale. Se habló de la idea de Ministerio de Modernización para Sturzenegger, reflotando aquella idea de Mauricio Macri, lo que fue el Ministerio de Modernización de Andrés Ibarra, ¿no? Exactamente. Bueno, a ver, ahora sí, todo presto para María Caferata. Bueno, a ver, María, ¿de qué hablamos? ¿Cuestiones previsionales? Sí, hablemos de cuestiones previsionales, pero hablemos de la sesión que va a haber la semana que viene. 4. Sí, porque vos estábamos hablando un poco de la posición a la sesión de la ley bases, pero la que seguro va a haber es la del 4 de junio, que ya empieza a sumar cada vez más cantidad de iniciativas. En principio la convocatoria... Diputados es esto, ¿no? Es en diputados. Sí. En principio va a haber una convocatoria, el pedido ya fue elevado, todavía no se convocó, para tratar el proyecto que ahora vamos a conversar de movilidad jubilatoria, que recordemos,
hubo 5 dictámenes por separado, pero hay una intención de la oposición de aglutinarlos todos en una misma propuesta. Pero la semana pasada tuvimos 4 dictámenes de financiamiento de las universidades. Bueno, Germán Martínez también planteó para ese 4 de junio incluir este tema dentro de la sesión opositora. Ahora, mañana va a haber dictamen por el tema de FONID. ¿Se incluirá también en el temario del 4 de junio? Estamos viendo como lentamente en esa sesión empiezan a articularse todas las iniciativas que surgen de la oposición y que son un desafío abierto a la gestión de Javier Milei. Lo que yo le preguntaba a Leiva, pero digo, ¿es un touch and go esta coincidencia o es un matrimonio peronista radical para seguir coincidiendo, no? En principio hay una coincidencia en los temas, y ni siquiera en todos, porque FONID hay que ver el acompañamiento que hay. El peronismo va a acompañar y las fuerzas provinciales van a acompañar. No se sabe qué va a ser el radicalismo, el PRO va a votar en contra y Hacemos, por ejemplo. Ahí, cuando fue el emplazamiento de las comisiones, fue, bueno, radicales están pidiendo por financiamiento de las universidades y el peronismo pide por FONID. Ahí claramente FONID, si bien el peronismo acompaña el financiamiento de las universidades, en FONID están más solos. Entonces ahí en el cálculo que se hace para blindar la iniciativa frente a un posible veto, está más difícil llegar a los 2/3 con el caso de FONID. Pero bueno, es cómo se está constituyendo una sesión opositora para este 4 de junio que empieza a tener otra dinámica política, que no es solo movilidad jubilatoria y universidades, sino que hacen a una agenda que la oposición tiene en abierto desafío al gobierno nacional. Pero bueno, vamos al caso de el motivo originario de esta sesión, que fue la que más fácil salió, que fue el caso de la modificación de la fórmula de movilidad. Recordemos que por DNU Javier Milei ya había definido modificar el cálculo que se estaba haciendo para que fuera siempre a través de inflación. En eso hay una coincidencia generalizada. La discusión tenía que ver con, bueno, incluyamos algunas otras variables. Queremos recomponer los salarios aparte de compensar las pérdidas por inflación, y como se especula que la inflación va a ir bajando, bueno, las jubilaciones van a quedar congeladas en el valor actual que tienen, que es la jubilación mínima está en 260.000 pesos, teniendo en cuenta los bonos, en los niveles más bajos, que se lo recuerden. Entonces, lo que sostuvo el peronismo y terminó apareciendo finalmente en el dictamen también del radicalismo tenía que ver con, bueno, incluyamos la variable salarial. Entonces lo que se va a hacer todos los años, en marzo, es incluir un 50% de la variación del RIPTE por sobre la variación del IPC del semestre anterior. ¿Qué es lo que se busca hacer? Que si hay un crecimiento de la economía y eso se refleja en los salarios, bueno, se compensa de esa manera también los ingresos de los jubilados. El crecimiento era la herramienta del peronismo, del modelo peronista, que no contemplaba la inflación. Ahora hay un mix que me parece bastante lógico. Sí, que, a ver, la fórmula básica es por inflación, pero tengamos en cuenta también si hay una variación salarial para que si se recauda más, hay más crecimiento de la economía, eso se vea reflejado en la jubilación mínima de los jubilados. Vamos a la próxima placa, porque estos son los puntos que tuvieron en común Unión por la Patria y el radicalismo y Hacemos Coalición Federal. El otro punto que también coincidieron los dos dictámenes que estaban, la redacción era básicamente la misma, era idéntica, era que va a haber un aumento compensatorio adicional acumulativo para cubrir la inflación de enero, que había sido del 20,6%, y que, si recuerdan, en el DNU de Javier Milei solo había reconocido un 12,5% de inflación. Lo que se busca hacer es, bueno, tengamos en cuenta toda la inflación que hubo en enero, en eso no hubo grandes diferencias, incluso hasta el PRO se había manifestado de acuerdo, nada más que la propuesta de María Eugenia Vidal era ese 8% dividirlo en 12 cuotas a lo largo del año. En este punto lo que sostiene es, bueno, se paga de una vez que se sancione la ley. Estos son los puntos que están en común. Esto es la base mínima sobre la cual están trabajando Unión por la Patria por un lado y el radicalismo y Hacemos por el otro, pero empezaron a surgir algunas diferencias y hay que ver cómo se resuelven de acá a la semana que viene, porque lo que necesita sí o sí la oposición es un gran acuerdo opositor, porque si no, no tiene manera de pasar el filtro de ni la Cámara de Diputados ni del Senado. Vamos a la próxima placa. A ver. Me olvidé un punto más en común, que es el piso mínimo. Es decir, una especie de una cláusula gatillo que tiene que ver con que las jubilaciones mínimas nunca puedan caer por debajo de la canasta básica del adulto mayor, ¿no? Entonces es, bueno,
Hoy en día igual eso no es un problema porque vos tenés que la canasta básica de adulto mayor está en 250.000, un poquito más, y la jubilación mínima está en 260 con los bonos. Pero lo que se busca es a través, si dejan de estar los bonos, por ejemplo, que son medidas arbitrarias de los ejecutivos, bueno, que esto nunca pueda caer por debajo de la canasta básica. En eso también no hubo grandes diferencias. Pero vamos, ahora sí, a las diferencias, que son 2 puntos que tienen que ver con el Fondo de Garantía y Sustentabilidad, que ya había sido un debate que se había dado en la Ley Bases. Acá son los cordobeses, porque pensemos en términos de los cordobeses y los santafesinos. Totalmente. El gobierno de Santa Fe lo que piden es las deudas que hay con las cajas provinciales que la Nación tiene, que las tiene pisadas desde principio de año y que son los principales reclamos de estas provincias, bueno, a garantizar que van a ser pagadas por el Fondo de Garantía y Sustentabilidad del ANSES, un punto que el peronismo lo rechaza de lleno porque argumenta, vamos a desfinanciar la ANSES para pagarle a las provincias, no corresponde que salga del Tesoro Nacional. El problema, ¿sabés cuál es ahí? Que en Santa Fe y en Córdoba hay jubilaciones muy buenas del personal público, judicial provincial y docentes provinciales. Tienen muy buenos ingresos. Obviamente le implica un enorme esfuerzo para las provincias. Si no hay aporte de Nación, se les complica. Esta es la cuestión. También el aporte de Nación formó parte del acuerdo que en su momento, cuando hubo unas muy pocas cantidades de provincias que decidieron seguir financiando sus propias cajas previsionales. Esas pocas. Nosotros la bancamos, no tiene que salir nada del Estado Nacional, pero bueno, hagan de vez en cuando algunos aportes. En su momento, los cordobeses argumentaban que ellos tenían homologadas sus cajas previsionales en el sentido de que había muy pocas diferencias en términos de la legislación nacional respecto a las jubilaciones, que ellos tenían muy pocos casos de 82% móvil o jubilaciones de privilegio en Córdoba, y decían que bueno, en todo caso que se le pague a las cajas que estuvieran homologadas, es decir, que no tenían ninguna sorpresita, y eso no terminó prosperando porque básicamente era Córdoba la que tenía la caja homologada. Un año yo me sorprendí porque me hablaban de la provincia de Santa Fe que un señor de la justicia, jubilado, juez de paz, cobraba hace un año 1 millón de pesos. Digo, si eso se sostiene con fondos de la provincia, perfecto, es un tema de la provincia. Pero si vos tenés que asistir desde la Nación a la provincia para que le paguen, ahora deben estar cobrando 2 millones de pesos, a ese tipo de jubilados, y no es lo más equitativo del mundo. Y ahí tenés otra discusión. Los ingresos que perciben el Poder Judicial, que forma parte del reclamo. Pero te digo, era casi año a año. En ese momento cobraba un jubilado común en la mínima menos de 200. Era una cosa tremenda la diferencia. Sí, y es curioso. ¿Te acordás cuando fue el escándalo que se dio por primero el aumento en diputados, después en el Senado, después que el propio Poder Ejecutivo se hizo aumento a los cargos políticos? Desde el peronismo lo que argumentaron era, bueno, presentaron proyectos que sean perfectos. Congelemos y pongamos iguales todos los sueldos, pero incluyamos también al Poder Judicial, que son los que perciben sueldos mucho más altos en comparación al legislativo y al ejecutivo. Pero bueno, la última placa, vamos a la última placa, que también es lo mismo. Esto es un pedido del radicalismo que tiene que ver con que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES pague los juicios que hay de más de 82.000 jubilados que tienen ya garantizados que el Estado les adeuda esa plata. Lo que pide el peronismo es que está bien, reconozcamos esos juicios, pero de vuelta, que sea el Tesoro Nacional, no el ANSES. Estos dos son los 2 puntos de discusión. Hay que ver si lo terminan de resolver de acá a la sesión del 4 de junio. Bueno, esta es la síntesis. Entonces recordamos, sesión el próximo 4 de junio. Habrá que ver lo que acontece o no con el tema Ley Bases en el Senado. Y mientras tanto, reuniones de comisión esta semana aquí en Diputados como la agenda más urgente de lo que viene. Señor Martín Di Natale, ¿algo para agregar? 10 segundos, no, nada. Seguimos con esta agenda, como vos dijiste, y en Diputados sobre todo énfasis en educación y con todos los temas de seguridad. María Caferata, ¿le queda algo pendiente? No. Mañana dictamen FONI, vamos a cerrar con exactamente, eso. Es importante. Bueno, nosotros nos vamos nada más, exactamente faltan apenas 5 minutos para el mediodía, enseguida la continuidad con DTV y con Melina Fleiderman y compañeras y compañeros. Gracias, buenos días.